quedarse aquí. Me acompaña Pia Stoni, presidenta de la Fundación Mediterránea, y del otro lado de las cámaras, Enrique Segua, Facundo Martínez, Miriam Martínez, Marcelo Capello, Gerardo Schwartz, todos integrantes de la Fundación, con el cual nos hemos acercado en la Mediterránea Tour, como dijeron algunos, yendo a ver como el primer día que nos hicimos cargo prometimos íbamos a hacer a los 24 gobernadores del país. Por supuesto, la invitación incluyó además a fuerzas políticas, a sindicatos, iglesia, justicia, que son los distintos partes de prensa o fotografías que ustedes estarán viendo desde que nos hemos hecho cargo. El primer día hemos manifestado que estamos preparando un plan, un programa, no quiero entrar en cuestiones semánticas, concentrados en un programa que busque la estabilidad macroeconómica, pero que genere un cambio de régimen, o sea, un cambio en la organización económica, en la manera de razonar y pensar la economía, desobstruyendo en lo posible también al sector privado, a quien consideramos el sector que hace crecer la economía. Y también manifestamos que se trata siempre de un programa capitalista y occidental, para que nos entendamos de qué se trata. Y fundamentalmente el corazón de, por lo menos hasta que haya nuevo presidente en la Argentina o candidatos definitivos, es que se trata de un conjunto de ideas de carácter apartidario. Primero decíamos apolítico, pero como esto es política, alguien nos corrigió y no digan más apolítico, sino digan apartidario. Y el papá de la señora, uno de los fundadores hace 44, ¿no? 45, perdón, cumplió 45 la otra vez, 45 años la Mediterránea estuvo definido como de carácter apartidario, y por supuesto el IERAL, que es su centro de investigaciones que tengo el honor de presidir, vamos a cumplir a rajatablas con ese tema. Por eso estamos viendo sin distinción de banderías a todos los que hemos invitado y nos han contestado, o que sin haberlos invitado porque se nos pasó, quisieran vernos, preguntarnos, hablar sobre presente y futuro de la economía, o qué estamos analizando, qué estamos viendo y hasta dónde es nuestro alcance avanzar en las respuestas. Así que yo diría, como introducción es esto. Y si ustedes nos imaginamos que tienen alguna pregunta para formularnos, estamos aquí abiertos para contestarle. Así que no sé quién querrá empezar. Daniel Romero, de Radio Sudamericana. La consulta va, en estos momentos se está discutiendo la ley de consenso fiscal, nada más y nada menos, una cuestión que también se posiciona sobre la cuestión que usted planteaba, impositiva del nivel provincial. ¿Cuál es la opinión de la Fundación? ¿Cuál es su opinión particular? Y hay otra cuestión que por estas horas va a marcar notablemente la vida de todos, el incremento de las tarifas, especialmente en la zona norte, las tarifas energéticas y el impacto que puede llegar a tener en el proceso inflacionario. ¿Cuál es la visión de ustedes? Bueno, nosotros en todos los casos podemos dar una visión estructural y una visión puntual. No se olviden que hace 30 y pico de años, 40 años, que a mí me toca trabajar como consultor de empresas, donde en general la demanda, salvo algunos proyectos de inversión de mediano plazo, está más concentrado en lo puntual y coyuntural que en lo estructural. Y en la Mediterránea, en el IERAL en particular, estamos tratando de ver estas cuestiones estructuralmente hablando. Incluso recién lo conversábamos con el gobernador. Así que esas preguntas, cuando las tenemos que responder rápidamente, se blanquea lo que opina el consultor de lo que opina quien está desarrollando un programa. ¿Por qué quiero exagerar esto en la respuesta?
Porque la verdad que nosotros nos sentimos mucho más cómodos en la respuesta a estas preguntas en una visión de fondo y estructural que en una cuestión puntual. Porque las cuestiones puntuales en este momento histórico de Argentina tienen patas cortas. ¿En qué sentido? En el que gane quien gane, eso va a pasar en 1 año y medio. Y hay una cosa que está muy clara, que voy a decirlo de la siguiente manera para que se entienda. Aunque el oficialismo actual gane la elección del 2023, esta actual situación no puede continuar. En esto estoy usando este ejemplo, si ustedes quieren exagerado, solamente para hacerles notar que la verdad que las preguntas que me has hecho tienen una sola respuesta, que es de carácter estructural. Vos me has preguntado por el tema tarifario y por el consenso fiscal. Y la verdad que la única manera de responder al patrón fiscal, tributario, de gasto en la Argentina es de carácter estructural. Nosotros estamos revisando toda la cuestión tributaria y toda la cuestión del gasto público en la Argentina. Y yo diría, y lo estamos confrontando. ¿Por qué? Y aquí voy a utilizar parte de algo en la cual estamos empeñados y así va a ser el próximo año y medio, que es en el cambio cultural a la sociedad argentina. Cualquier cosa que salga de lo que me has preguntado debe terminar ineludiblemente con equilibrio en el fisco. Equilibrio en el fisco de carácter consolidado, nación, provincias y Banco Central. ¿Por qué? Porque ya nos han ocurrido muchísimas cosas a los argentinos. Cuando ese número da desequilibrio, hay que financiarlo. Cuando lo financiamos con deuda externa, chocamos. Cuando lo financiamos con deuda local, chocamos. Y cuando lo financiamos con emisión monetaria, lo paga el pobre con inflación. Entonces, mandamiento número 1 de cualquier discusión que querramos tener con la política tributaria, con el gasto público, nos abrimos y discutimos lo que haya que discutir sin ideología. Pero el resultado es que tiene que tener el primer día del nuevo gobierno, decir, hay que bajar la inflación y ser consistente debe ser con equilibrio del fisco el primer día. Si no, y han sido parte de nuestras críticas, cuando yo he visto un ministro de Economía que promete bajar la inflación, habla de un programa consistente y simultáneamente tiene déficit fiscal, yo digo ya es inconsistente, pero no es una actitud ni crítica ni dogmática. Porque ustedes piensen que el próximo gobierno en determinado momento le va a pasar que tiene que tener palabra, credibilidad y honor. Y nosotros queremos ir sembrando esas semillas desde hoy. Porque si algún día nos toca, queremos que los videos que nos pasen respecto a lo que dijimos digan esto. Si no, vamos a caer en la trampa de los videos inmediatamente. Por lo tanto, esa pregunta tuya, y casi voy a meter también ahí a lo que me has dicho de las tarifas, después me has aclarado el norte argentino, pero primero quiero dar una visión estructural. ¿Qué otra cosa tiene que saber la sociedad argentina de tu pequeña, única, pero gran pregunta? Que yo podría decir el 100% del déficit, aunque es fungible el dinero, el 100% del déficit lo explican los subsidios a la luz, al gas y al transporte. Después podemos dividir las inequidades en la Argentina respecto a quién lo recibe y quién no. Donde te voy anticipando y no te va a gustar, todos lo reciben. La siguiente cuestión es que Argentina hasta el 2003 era un país que no tenía subsidios. O sea, lo que tiene que entender la sociedad argentina es que los subsidios en luz, gas y transporte son una cosa nueva en este país. Y tercero,
que previo al 2003 no había una guerra civil en la Argentina por pagar las tarifas públicas o los servicios públicos lo que valían, como no lo hay en el resto de Latinoamérica, porque puede haber problemas en Chile, en Perú, en Ecuador, pero no son por los servicios públicos, de cada uno idiosincráticamente discute sus cosas. Por lo tanto, nosotros tenemos que arreglar esa anomalía, y ni me quiero meter en el costo de la energía mundial hoy, o en Ucrania y Rusia hoy, porque eso ha sido la gota que colma el vaso, pero Argentina tenía este problema antes de la guerra Rusia-Ucrania. Por lo tanto, yo diría, aunque el dinero es fungible, también puedo referirme a otros rubros del gasto público. Pero hoy, oh casualidad, los subsidios son 2 puntos y pico, 3 del PBI, y el déficit fiscal es equivalente a eso. Es casi que yo dijese, si uno elimina eso, elimina el déficit fiscal. Y la verdad que hasta el 2003 no había subsidio, y en el resto de Latinoamérica no hay subsidio. Latinoamérica, no Europa. Siguiente tema, por tomar uno de los 3 ejemplos, transporte. El boleto de colectivo en Latinoamérica vale $1 oficial, en cualquier país, que ya alguno de ustedes googlee y se va a dar cuenta. $1 oficial. Acá tenemos el problema adicional que Córdoba o Corrientes pagan el boleto de colectivo más caro que el AMBA. Y ahí viene estoy subsidiando, sí, pero todos. Si estoy diciendo que vale $1, acá en Corrientes no vale $1. Entonces, ese es un tema que nosotros no queremos perder, no porque somos porteños, aclaro que yo no soy porteño, sino porque queremos el debate del equilibrio general en la Argentina como corresponde. Estamos cansados de la chicana, y como nos ponemos sobre la grieta, no solo en la política, sino en la discusión desideologizada de la profesión, te tengo que contestar así. Y por supuesto hay otras cosas detrás de lo que me has preguntado, que es la presión fiscal al sector privado, que es lo que se ha ennegrecido la economía para poder bajar los impuestos a los que están pagando, que están los impuestos que atañen a cada uno de los sectores. Pero nosotros tenemos que ver cómo podemos mantener de la manera más equilibrada el equilibrio general, valga la redundancia. Entonces, la respuesta que te he hecho, que te hemos hecho, porque quienes me acompañan pensamos igual, y el orden de causalidad es del equipo hacia quien pone la cara, que en este caso soy yo. Así como nosotros vemos las cosas, y me sirve tu pregunta y la respuesta que te he dado para que sepan que en todos los temas trabajamos de esa manera, en todos los temas. Lo mismo nos pasa en la moneda, cuando nos vienen a preguntar sobre el régimen monetario. Estamos estudiando todos los regímenes monetarios, más la idiosincrasia de la bimonetariedad argentina. Entonces, nos van a encontrar trabajando en ese formato sin ninguna persona del marketing que nos coachee para lo que tenemos que decir. Nosotros estamos trabajando para el pueblo y la sociedad argentina de la manera más equilibrada. Y no nos podemos salir de ese libreto porque para ese libreto nos convocó la Mediterránea y nosotros hemos aceptado esas condiciones. Y mi vieja decía, sarna con gusto no pica, así que vamos a seguir trabajando con ese nivel de equilibrio. Bien, Carlos, bienvenidos a Corrientes, para Radio Continental, Silvio Chivalochi. Quería consultarle, en principio, en este plan integral que tiene la Fundación, ¿cuál es el camino para bajar la inflación? Y la otra consulta pasa por este encuentro que mantuvo con el gobernador, si nos puede brindar mayores detalles. Sí, cómo no. Bueno, el camino para bajar la inflación tiene elementos de carácter fiscal y otros elementos. Yo no quiero caer para quedar bien
en la cuestión multicausal de la tasa de inflación, porque está de moda decir que es multicausal, así uno se para ahí. La verdad que está recontraestudiado muchísimo más al cabo de un tiempo prolongado que el origen de la inflación es fiscal y monetario. Y cuando digo monetario digo porque hasta también se discute, y esto fue, en un momento me lo preguntó la vicepresidente, ¿por qué Estados Unidos emite y no tiene inflación, aunque se haya ido al 8? Bueno, porque tienen moneda, porque tienen confianza, porque tienen crédito. Entonces, nuestra primer tarea en materia inflacionaria es generar las condiciones fiscales y monetarias para derrumbar la tasa de inflación. Por supuesto que luego los mercados son acotados, después hay desequilibrios, hay lugares de monopolios donde uno tiene que regular o desregular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos, el origen de un programa macroeconómico que busque la estabilidad, si no empezamos hablando por lo fiscal y monetario, es que me esté preguntando cuándo sale el auto y le faltan las 4 ruedas. Así que sin las 4 ruedas no podemos salir. Después veremos lo cambiario, veremos lo salarial, ¿viste? Todas esas teorías que el origen de la inflación es un tercio salarial, un tercio de... Cuando un país tiene 100% de inflación y tiene 70 años sobre 80 de 67% de inflación anual, excluida la hiperinflación, con déficit fiscal crónico, financiado con emisión monetaria y con crisis de la deuda, el ABC de donde estamos trabajando es en lo que le contesté al colega en la primera pregunta. Con el gobernador hablamos un rato largo y vamos a almorzar ahora también. Yo creo que a ninguno de nosotros nos sorprendió este gobernador, porque es un gobernador competente y es un gobernador que entiende de temas económicos. Así que estuvimos hablando, yo diría, 80% del temario de la actualidad nacional, de qué estamos haciendo y de economía, pero cuando vos te vas dando cuenta, no significa que quien no entienda economía o no hable de economía no tenga otros activos, porque estamos viendo a todos los gobernadores. Este gobernador en particular es un gobernador que se mete en los números, conoce los números, hemos dialogado acerca de algunas cuestiones, también apareció el planteo del gas, de los servicios públicos y de los subsidios, entre otras cosas porque en la parte de distribución Corrientes no subsidia, entonces a priori tiene las tarifas más caras que alguna otra provincia exclusivamente porque ya no subsidia y porque tiene la cuestión de la generación como en el resto. Pero aparecieron varios temas. También hubo intensidad de discusión en temas fiscales, en tema de cómo este país puede transformar de nuevo la consecuencia de una política económica en la creación de empleo y cómo se puede transformar la cuestión de lo que apareció siendo transitorio luego de una crisis y lleva 20 años, que son los planes sociales. Lo más interesante de la conversación es este gobernador, pero vale en general en el resto de nuestra vida cuando profesionalmente nos toca hablar con alguien, es que es un hombre, no voy a inventar nada porque ustedes lo conocen, que sigue la conversación, entiende de lo que habla y no voy a decir que habla el mismo idioma, porque nosotros somos economistas y él es gobernador, pero fluye la conversación y sabe de lo que está hablando. Y yo no miento, así que me hago cargo de lo que estoy diciendo. ¿Cómo no? Hola Carlos, para Diario Litoral, consultarte si crees que las elecciones en Brasil de octubre van a influir en la realidad nacional
y si crees que es posible que Massa evite una devaluación. Evite Una devaluación. devaluación. Vos querías preguntar porque fue la última, si no te quedás. Bueno. Bueno. Entonces vamos a meter devaluación, hiperinflación y Brasil. Primero, lo de Brasil te puedo dar dos respuestas. La primera respuesta es como integrante del IERAL y como parte de nuestra tarea en términos de que, por supuesto, nos interesa el comercio exterior, nos interesan las relaciones con otros países y le estamos prestando especial atención a todo eso. Imagínate Brasil. Yo no sé, sigue siendo nuestro main partner, ¿no? Es el principal todavía en comercio exterior, o China, pues sigue siendo Brasil. ¿Por qué hice esta pregunta? No quería caer en el error. Aquel Brasil-Argentina noventista que no admitía ninguna discusión por el volumen de comercio, llegamos a los 20.000 millones ya. Porque en un momento determinado era por lejos nuestro principal socio. Pero acá los muchachos Enrique y Marcelo me dicen que seguimos siendo. Así que yo te diría, desde ese punto de vista le prestamos especial atención y vamos a estar atentos, aunque debo admitirte, macroeconómicamente hablando y en términos internacionales de Brasil, cambia poco la relación de Brasil con el resto, porque ha tenido históricamente una cancillería que ha tenido política de Estado. Ahora, claro, cuando vos me preguntás Lula, y que yo me lo estás preguntando desde el punto de vista de la rosca con la política argentina, y nosotros de eso no vamos a opinar, Sí podemos opinar en términos de cuál puede ser una política de Lula, política macroeconómica de Brasil, teniendo el antecedente de Lula. A Lula no le dio vergüenza tener una política macroeconómica capitalista occidental. Y en la década bolivariana le fue muy bien sacando mucha gente de la pobreza con política macroeconómica capitalista occidental. Fue tapa de The Economist y tapa de Time. O sea, Perón diría que ponía el giro a la izquierda y doblaba a la derecha. Así que Lula no da miedo al capitalismo internacional porque se supone que va a venir con su propia política macroeconómica, reforzada ahora porque tiene un vicepresidente y un acuerdo con Fernando Enrique Cardoso, que se abrazó con Lula en términos de dejar en la vereda de enfrente al actual oficialismo. Pero de política voy a opinar públicamente hasta ahí. Yo ya he sido muy claro, así que quedo esclavo de mis palabras y de los números. De marzo del 21 a la fecha, el tipo de cambio oficial en la Argentina, medido inflación local neta de internacional versus devaluación ocurrida, le falta 35%. No te estoy diciendo ni que mañana, ni que pasado, ni que lo va a hacer. Primera cuestión, ahí hay un semáforo. Segundo, Argentina tiene reservas internacionales negativas. O sea, ahí tenés otro semáforo en rojo. Tercero, y lo veníamos hablando, mira, fue parte de nuestra reunión con el gobernador. Con brecha de 100%, no podés tener mercado cambiario relajado, distendido y superavitario. Y los precios internacionales siguen bien, pero han caído respecto al pico. Entonces, está medio chivo el partido, se dice en el fútbol, a los efectos de evitar devaluar más de lo que están devaluando. Ahora recién hablábamos con Enrique, parece que se estuviese confirmando un tipo de cambio especial para el chacarero, pero que de nuevo es adelantar
lo que de todos modos iba a ocurrir, paliativo, parche, lo que vos lo quieras llamar. Es como que digo, ya sé que va a venir no obstante, pero dame 1.000 millones ahora, en lugar de dármelo dentro de 2 meses. Pan para hoy, hambre para mañana. Finalmente, la hiper es evitable. No es evitable la espiralización sin hacer nada. Es haciendo cosas. Entre otras cosas, que lo definí como la pérdida de virginidad de este gobierno y del ministro, han tenido que entrar, como fue Juan Carlos Fábrega en 2014, en una suerte de modificación, para no usar la palabra ajuste, pero la voy a usar. Han tenido que entrar en un ajuste fiscal y monetario a regañadientes, lo que es muy bueno, no dicho desde el cinismo, para el cambio cultural, porque le están diciendo a mi tía, aún nosotros tenemos que arreglar lo que está desacoplado, porque si no es totalmente inconsistente con pretender no tener inflación. Así que haciendo cosas, ya voy a reiterar la posibilidad, no de tener un plan de estabilidad, pero sí de evitar una espiralización. Eso es todo. Muchas gracias.